yo te invito para que escuchen la voz del pastor Luis Berríos. Él trae una palabra linda para que tu corazón sea bendecido, afirmado en la mañana de hoy, para la gloria de nuestro Señor. El pastor Luis Berríos es pastor de la Iglesia Bautista de Country Club, y como todos los viernes, él viene para compartir una linda palabra. Pastor, que estés con nosotros es una tremenda bendición. Estamos deseosos de escuchar el así dice el Señor. Amén. Saludos a todos los hermanos y hermanas, a los compañeros pastores y pastoras que están ahí al alcance de nuestra voz. Qué bueno que tenemos la oportunidad de llegar una vez más a través de este segmento de Mi Corazón a Tu Corazón. Y queremos rapidito aprovechar la oportunidad para continuar. Habíamos estado hablando del tema necesitamos ministerios ungidos. Ese es el tema que hemos estado desarrollando y hoy concluimos con esa temática. Estuvimos hablando partiendo de lo que dice Lucas 4, 18 y 19, donde Jesús citó a Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Y también habla de predicar el año agradable del Señor. Estuvimos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo desarrolló un ministerio de impacto, un ministerio ungido por el Espíritu Santo, y comenzamos luego a hablar de la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, donde decíamos que después de Jesucristo es uno de los personajes de mayor impacto en el contexto del Nuevo Testamento y que nos dejó experiencias que nos ayudan y quiero que sirvan de bendición para nosotros los pastores y las pastoras, de manera que podamos tenerlas en cuenta en el desarrollo de nuestros ministerios en la área donde Dios nos llama a trabajar. Y estuvimos hablando la semana pasada, citábamos lo que el apóstol decía en 1 Corintios capítulo 2 versos 1 al 5, cuando hablaba de que su predicación no estuvo basada, no estuvo inspirada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, para que la fe de aquellos que le escucharan no estuviera fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Y hablábamos de la importancia de que nosotros como pastores y pastoras desarrollemos un ministerio ungido y que señale a Jesucristo. El mensaje del evangelio, la buena noticia que enviamos tiene que indicar a Jesucristo, tiene que mover a Jesucristo. Independientemente cuál sea el tema que vayamos a desarrollar, siempre tenemos que enfocarnos hacia Jesucristo, porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y si yo fuera a tomar parte de la enseñanza que se estaba compartiendo a través del compañero Jesús Rivera anteriormente, tendría que decir que si hay algo que los pastores tenemos que tener bien claro, y especialmente cuando estamos en nuestros templos, es que si hay algo que tiene que tener funcionando bien una iglesia es el equipo de sonido. ¿Por qué? Porque a través de eso es que se comunica el mensaje del evangelio. Y de igual manera, por este medio de Tertu Hablemos, que estamos utilizando esta plataforma que se mueve a través de internet, cuando algunos de los compañeros tenemos problemas con la señal de la internet, el mensaje como que no llega muy claro, como que se detiene, como que se frisa, y eso no permite que el mensaje que queremos llegar llegue bien. Por eso es que tenemos que procurar tener buen equipo, tener una buena calidad de internet, de manera que cuando vayamos a presentar nuestro mensaje pueda llegar claro, preciso y que nuestra audiencia lo escuche. Y eso es lo que Tertu Hablemos está haciendo, enviando un mensaje que trae herramientas para el cuerpo pastoral, no solamente aquí en Puerto Rico, sino donde quiera que podamos llegar a través de este medio de Facebook Live, y queremos dar gracias a Dios por eso. Pero mira, yo quiero continuar para cerrar la experiencia, el testimonio, el ejemplo del apóstol Pablo. Quiero concluir citando una experiencia que se describe en el libro de los Hechos capítulo 16. Si usted va a Hechos capítulo 16, va a encontrar el relato de esa experiencia de cuando el apóstol Pablo salió para hacer una gira misionera o evangelística, y Hechos 16 registra ese viaje hacia Macedonia, ese viaje misionero a Macedonia. Dice la escritura que Pablo y sus compañeros intentaron ir a algunos lugares. Si usted va a Hechos 16, capítulo 6 y 7, versículos 6 y 7, usted va a ver que allí el texto dice que Pablo con sus acompañantes intentaron ir a algunos lugares. El Espíritu Santo les prohibió que predicaran en Asia y tampoco les permitió ir a Bitinia. Pero eso es un detalle muy interesante, y esto nos enseña
dos cosas que como pastores y pastoras debemos tener presente. Número uno, que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando estamos en el desarrollo de la pastoral, porque Él nos va a hablar, nos va a revelar, nos va a dar guianza, nos va a dar dirección. Y usted y yo, dentro de tantas voces que uno escucha, de tantas voces que se escuchan por ahí, y gente que se acerca a decirnos cosas con tal vez la mejor intención del mundo, usted y yo tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu en medio de tantas voces que escuchamos. Así que es bien importante. Pablo y sus acompañantes pretendieron llegar a Asia, pero el Espíritu Santo no les permitió hablar allí el Evangelio. Dijeron, pues vamos entonces para Bitinia, pero tampoco el Espíritu Santo se los prometió, se los permitió. Entonces ellos fueron sensibles. Ellos escucharon la voz del Espíritu y obedecieron. La segunda cosa que puedo sacar de este detalle de que el Espíritu Santo no les haya permitido ir a ciertos lugares es que las buenas intenciones no siempre están dentro de la voluntad de Dios. O sea, ellos tenían el deseo de ir a predicar el Evangelio a Asia, pero Dios, que todo lo conoce, le dice, no, ustedes no van a predicar allá. Tenían la buena intención de llegar a predicar el Evangelio en Bitinia, pero el Espíritu Santo le dijo, no, ustedes no van a ir para allá. Sin embargo, luego Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Entonces ellos, entendiendo que era propósito de Dios, se fueron a Macedonia. Ahora, la visita de Pablo a Macedonia tiene varias enseñanzas que podemos aplicar al ministerio pastoral. Primero, lo que yo puedo desarrollar como enseñanza, o la primera enseñanza que puedo ver de esta experiencia, es que aún cuando estemos haciendo la perfecta voluntad de Dios, haciendo exactamente lo que Dios nos dice que hagamos, pueden surgir contratiempos. Es una de las primeras cosas que debemos ver, y que para aquellos pastores y pastoras que están comenzando en el tiempo de la pastoral, ¿verdad? Aún cuando estemos haciendo exactamente la perfecta voluntad de Dios, se puede presentar oposición, se pueden presentar contratiempos. Pablo llega a la ciudad de Filipo de Macedonia y allí predica a unas mujeres. El fruto de ese esfuerzo fue una mujer llamada Lidia, que se convirtió y se bautizó, y entonces le rogó a Pablo y a sus acompañantes que pues se hospedaran con ella en su casa, y ellos obviamente aceptaron la invitación, y desde la casa de Lidia, Pablo salía a predicar en la ciudad. Y dice el pasaje que al parecer, cada vez que Pablo salía a predicar en la ciudad del Evangelio, había una mujer que tenía espíritu de adivinación y andaba detrás de Pablo diciéndole a la gente que escucharan el mensaje que Pablo les estaba anunciando, porque era un mensaje de salvación de parte del Dios Altísimo. Eso está en Hechos capítulo 16, los versos 16 al 18. Aquella mujer con espíritu de adivinación decía eso. Estos son hombres que nos hablan de parte del Dios Altísimo, que escuchen el mensaje que ellos estaban predicando. Aquella mujer estaba declarando una verdad, estaba haciendo una afirmación que era correcta. Así que la segunda enseñanza que yo puedo ver en esta experiencia que tenemos en Hechos 16 del apóstol Pablo, y tengo que ponerlo así, no todo lo que brilla es oro. No todo el que se te acerca a elogiarte, pastor, pastora, lo hace con buenas intenciones, aunque esté diciendo una verdad. Ese es un punto muy importante. No todo el que se acerca a elogiarte lo hace con buenas intenciones. Puede tener una agenda escondida. La agenda escondida que tenía esta mujer con el espíritu de adivinación era precisamente esa: tratar de congraciarse con el apóstol para que no le descubriera, o tal vez para que no le expulsara de aquella mujer. Entonces estaba elogiando, estaba diciendo una verdad en relación al mensaje que Pablo estaba predicando y tratando de evitar que fuera expulsado. Pero la Biblia dice que Pablo discernió aquel espíritu de adivinación que había en aquella mujer y lo expulsó en el nombre de Jesús. Así que la tercera enseñanza que yo puedo presentarte de esta experiencia es que si hay uno de los dones del Espíritu que debemos pedirle al Señor, los pastores y las pastoras, es el de discernimiento de espíritus, que nos permita ver en el mundo espiritual para discernir
¿Qué tipo de espíritu es el que está detrás de X o Y manifestación que se pueda estar dando en la vida de la iglesia? El apóstol está teniendo una experiencia con una mujer que anda detrás de él, diciéndole a la gente, escuchen el mensaje que ellos tienen, nos traen el mensaje de salvación de parte del Dios Altísimo, pero es la revelación, la información que venía a través de aquella mujer era de una fuente sobrenatural, de un espíritu inmundo. Así que, amados compañeros y compañeras, aunque se nos haga difícil de aceptar, en ocasiones se cuelan cosas que no son de Dios en las congregaciones y pueden estar disfrazadas de religiosidad y de piedad. Por eso es importante que tengamos la ayuda del Espíritu Santo con la manifestación de ese don que es el de discernimiento de espíritu. Yo no estoy diciendo que tenemos que estar viendo demonios donde quiera, ni que tenemos que echarle la culpa al diablo de todo lo que pasa en la iglesia o de todo lo que sale mal. Yo a veces digo bromeando, una persona va caminando por la calle, un creyente puede ir caminando por la calle y tropieza con una piedra y puede decir, mira para allá lo que hizo el diablo, me metió esa piedra ahí para que yo me cayera. No, es que no miraste al piso y no te diste cuenta de que estaba ahí, por eso tropezaste. Tienes que tener cuidado. O sea que yo estoy consciente de que debemos cuidar de no echarle la culpa al enemigo de las almas de todo lo que pasa. También he dicho, mire, si al enemigo de las almas lo pusieran a testificar en un banquillo, en un tribunal contra muchos cristianos, irían presos porque le han estado echando la culpa a él de cosas que ellos hacen. Alaba la gloria de Dios. Sin embargo, yo quiero que tú entiendas que sí se dan situaciones donde vemos que el enemigo de las almas se puede infiltrar. No podemos negar la realidad de que nuestros adversarios espirituales se infiltran dentro de las congregaciones para desde adentro tratar de hacer daño. El apóstol Pablo escribía a los Corintios y les decía, porque no ignoramos sus maquinaciones, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y ese es el detalle. Una cosa es tú darle más importante al reino de las tinieblas de la que merece, y otra cosa es ignorarlo totalmente y ignorar que es capaz de hacer cosas para tratar de detener lo que Dios quiere hacer a través de ti en tu ministerio a favor de esa iglesia, de esa congregación que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad. Mira, en Lucas capítulo 4, verso 32 al 35, dice que Jesús estaba en la sinagoga de Capernaum y había allí un hombre que tenía espíritu inmundo, que no pudo resistir la unción de la presencia de Dios en Jesús y se manifestó diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabe Dios si aquel hombre tenía algún puesto de liderato dentro de la sinagoga y nadie había discernido que necesitaba liberación? Lo mismo puede ocurrir en la iglesia del Señor. Pone bajo lo mismo puede ocurrir en la iglesia que el Señor pone bajo nuestra responsabilidad. Yo no sé cuántos de nosotros en la posición de Pablo, al no conocer la fuente de la revelación de donde aquella mujer hablaba, le hubiéramos hecho parte del ministerio y le hubiéramos dado algún puesto de liderato dentro del ministerio, porque aquella mujer estaba declarando una verdad y estaba elogiando y diciendo que Pablo traía un mensaje de parte del Dios Altísimo. Así que sin la manifestación de ese don de discernimiento, podemos caer en errores y hasta aceptar cosas que no son de Dios como si fueran de Dios. Por eso es bien importante ese don. Por eso necesitamos ministerios ungidos por el Espíritu Santo. Cuando Pablo reprendió el espíritu de adivinación de aquella mujer, se presentó un problema. Los que administraban el negocio de adivinación de aquella mujer se molestaron porque Pablo le tumbó el negocio, se les cayó el negocio con lo que estaban haciendo. Así que llevaron a Pablo y a Silas ante el tribunal y allí los acusaron, los azotaron mucho y después le metieron en la cárcel. Dice la escritura que el que estaba a cargo de la prisión los puso en el calabozo más profundo y les puso un cepo en los pies. A ese extremo llegaron Pablo y Silas cuando los metieron en la cárcel. ¿Recuerdan la primera enseñanza que mencioné? Pablo y Silas estaban haciendo exactamente lo que el Señor les dijo. Fueron a Macedonia a predicar
como el Señor les dijo, y terminaron azotados y encarcelados. La primera enseñanza que mencioné hacía referencia al hecho de que aun cuando estemos haciendo exactamente la perfecta voluntad de Dios, siguiendo sus instrucciones, se pueden presentar contratiempos, pueden surgir tiempos difíciles, y eso no quiere decir que no estamos en la voluntad de Dios, y eso no quiere decir que hemos sido desobedientes, y eso no quiere decir que hemos fallado. ¿Sería que no era de Dios que fueran a ese lugar? Sí era la voluntad de Dios que fueran a Macedonia, lo que nos enseña que aunque estemos haciendo exactamente lo que Dios quiere, se puede presentar oposición y surgir problemas. Los que han estudiado este pasaje saben que había un propósito de Dios por el cual Dios permitió que Pablo y Silas terminaran en la cárcel. Por algo el mismo apóstol después escribe que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, porque Dios tiene un propósito. Otro detalle que no puedo pasar por alto de este relato es la reacción de Pablo y Silas ante lo que les había ocurrido. Llegaron, predicaron el evangelio, reprende Pablo un espíritu inmundo, y eso trae como consecuencia que terminen en la cárcel. Así que ellos, ¿cuál fue la reacción de ellos? Mire, ellos no empezaron a quejarse. Tampoco empezaron a hacerles reclamos a Dios. No le dijeron, ¿por qué permitiste que tu siervo le pase esto? Sí, porque hay gente que dicen que son siervos del Señor, pero ese siervo está sonando como medio altivo, medio altanero, cuando lo que significa ser siervo es esclavo. Que aquí el dueño es el Señor, que nosotros somos esclavos de Él en un sentido que tenemos que obedecerle. No es motivo de orgullo, de arrogancia, ni altanería para nosotros. Sencillamente es que estamos al servicio del Señor. El mismo Jesús dijo que después de haber hecho lo que ya hemos hecho, siervos inútiles somos, porque simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así que Pablo no empezó a decirle, ¿por qué tú permitiste que me pasara esto? Después de que yo estoy predicando tu palabra, yo que quería ir a Asia, también quería ir a Bitinia, y no me permitiste ir a esos lugares, y me hiciste venir para acá, y ahora mira lo que pasó. No empezó a quejarse. ¿Por qué a mí, que soy tu siervo y estoy haciendo tu voluntad, me pasa eso? No dice el texto que si le dijera a Pablo, ¿tú estás seguro que el Señor fue el que te habló de que viniéramos acá a Macedonia? De verdad, cuando tú dijiste que tuviste esa visión, ¿qué fue lo que te comiste anoche? No, no le cuestionó, no le dijo eso. Dice el texto, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Bendito el nombre del Señor. No estaban en quejabanza, estaban honrando y glorificando a Dios a pesar de lo que les había sucedido. Estaban allí. El resto es historia. Mientras ellos cantaban, sobrevino un gran terremoto. Todas las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Cuando tú alabas a Dios, suceden cosas. Cuando alabamos a Dios, suceden cosas. Se manifiesta el poder de Dios de una manera poderosa. Bendito el nombre del Señor. Mira, mi hermano, mi hermana, el final de esa historia es que el carcelero termina aceptando a Jesús con toda su casa, y fueron todos bautizados, y el nombre de Dios fue glorificado. Por lo tanto, cierro esta enseñanza diciéndote que necesitamos ministerios ungidos por el Espíritu Santo para poder ser de bendición donde Dios nos lleve a servir, y en la comunidad de fe donde nos ha puesto responsables, en esa congregación donde Dios nos ha puesto. Decía en manera general en esta enseñanza, los estudios son importantes, prepararnos teológica y académicamente es importante, pero eso no puede sustituir la parte importante del Espíritu Santo en la vida y el ministerio de la pastoral. Que Dios del cielo te bendiga rica y abundantemente. Pastor. Sin lugar a dudas, aquí estoy viendo los mensajes de nuestra gente, nuestros hermanos y hermanas que están conectados con nosotros, y le damos la gloria a Dios porque ciertamente están allí recibiendo esta palabra. Pastor, qué enseñanza más poderosa usted nos acaba de dar en la mañana. Gracias por hacernos ver cada día a través de esta palabra el Señor que necesitamos ministerios ungidos, con un discernimiento de espíritu, con una alabanza en los labios. Wow, qué poderoso entender que Dios está en el asunto. Me parece que esta palabra de esta mañana es una palabra que nos invita a nosotros ciertamente llevarla a nuestro corazón, llevarla a lo más profundo de nuestra vida, hacerla nuestra esta palabra,
porque me parece que es una palabra que nos catapulta para recibir un fin de semana lleno de la presencia del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, pastor, buena palabra a la gloria de nuestro Señor. Aquí hay nuestro querido hermano y amigo Juan de Dios, pastor de la Iglesia de Dios acá en Carolina. Él nos dice ser detenidos o ser tenidos por dignos de padecer por el Evangelio de Jesús. Padecer por obedecer a Dios también es parte de su voluntad para nuestra perfección y alcance del mensaje. Así que, Pastor Juan de Dios, un abrazo desde Chile. Ada López nos dice amén. La pastora Omaira Magnani nos dice hágase la voluntad del Señor siempre. La pastora Eileen Hernández nos dice hay que tener discernimiento de espíritu para identificar cuando el enemigo se sienta en la iglesia o cuando Dios permite que las cosas o cuando Dios permite las cosas para crecimiento. A la gloria de nuestro Señor. Así que nuestros hermanos y pastores y pastoras conectados con nosotros, pastor, pero no podemos terminar esta oportunidad sin que la palabra que usted ha dado no vuelva atrás vacía, y le pedimos que haga una oración para que la palabra que fue enviada haga el trabajo para lo que fue enviado. Oremos al Señor. Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Toda la gloria y toda honra te pertenece a ti. Y en esta hora, Señor amado, me pongo de acuerdo con mis compañeros y compañeras para declarar una palabra. Señor amado, necesitamos ministerios ungidos. Necesitamos que de manera especial tu Santo Espíritu, como lo prometiste, nos esté guiando continuamente. Abre nuestros oídos espirituales para que continuamente podamos discernir, saber escuchar la voz tuya dentro de tantas voces que escuchamos, y de igual manera que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos para poder ver aún en el momento preciso necesario cuando hay que intervenir en situaciones donde el enemigo de las almas se ha infiltrado para poder echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos, Señor, sin ti y separados de ti nada podemos hacer. Envío palabra de bendición para cada ministerio pastoral en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Señor amado, que tú nos dejes esa gracia para seguir haciendo una labor que te glorifique, que te honre a ti, que te bendiga y te exalte a ti, Dios del cielo, y que de todas maneras podamos ver que tú eres el que mereces esa gloria y que no nos pertenece a nosotros, que como siempre repetimos, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder, la gloria y la honra siempre sean para ti. Bendecimos a este cuerpo de pastores y pastoras con la sabiduría, la certeza y la seguridad de que tú eres el que los has llamado y que tú les darás la victoria. Gracias, Padre, por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo tiempo, pastor. Antes de finalizar, me gustaría preguntarle cómo la gente puede comunicarse con usted, pastor, y poder accesar a sus ministerios. Bien, nosotros estamos transmitiendo nuestros cultos de adoración los domingos desde las 10 de la mañana por Facebook Live, Primera Iglesia Bautista de Country Club. Ahí usted entra y puede disfrutar de ese culto. También los miércoles estamos dando estudio de la palabra de 8 en adelante de la noche. A las 8 de la noche comenzamos también por Facebook Live, y obviamente en una actividad más cerrada nos reunimos también los lunes con la iglesia. Pero si de alguna manera hay algún compañero o compañera que entiende, obviamente aquí en Puerto Rico, que podemos ser de bendición para su ministerio en alguna manera, pues se puede comunicar a nivel personal a mi número, el 787-536-2234, y con mucho gusto, poniéndonos de acuerdo, podemos ser de bendición en este sentido. Pastor, le agradecemos su palabra, su bendición, que ciertamente, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con tenerle a usted con nosotros acá y compartir una poderosa palabra como todos los viernes. Que tenga un excelente fin de semana, pastor, y nuevamente agradecido por ser parte de esta experiencia a usted, ¿verdad? Que nos haya permitido unirse a este equipo de trabajo acá en Terto Hablemos. Gracias, compañero, y gracias por el privilegio de poder ministrar y ser de bendición y también ser bendecido a través de Terto Hablamos. Dios les bendiga. La gloria de su nombre. Un abrazo, pastor, que tenga un tremendo fin de semana.